Entonces, les decía que el día de hoy vamos a dar continuidad a las actividades que iniciamos la semana pasada con el tema de procesos sustantivos. Antes de dar, bueno, el día de hoy vamos a hacer ejercicios, como bien lo habíamos comentado la semana pasada, de sus procesos que ustedes realizaron. Antes de dar inicio, me gustaría recapitular un poquito a manera de recordatorio. Si pudieran ustedes comentarme qué son los procesos sustantivos. Hospital de Nicolás Bravo. Bueno. ¿Cuáles son? Sí, bueno. Son aquellos que tienen como empleo de manera primaria el hospital o la unidad donde se encuentre, que son los principales como lo que es consulta externa, hospitalización, cirugía y urgencias. Bien, hay una clasificación en 3 de los procesos. ¿Cuáles son? Hospital de Chetumal. Sí, aquí está. Buenos días. Es el proceso sustantivo, el proceso de apoyo y el proceso de liderazgo o estratégico. Procesos sustantivos de apoyo de liderazgo estratégico. Bien, nos vamos a enfocar el día de hoy a los procesos sustantivos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Recuerdan ustedes que hay algunas herramientas que nos sirven para identificar la problemática de una unidad hospitalaria? ¿Pueden mencionarme 2, por favor? Hospital de Tulum. Uno es el FODA y el otro es la matriz de riesgos. Muy bien. ¿A través de qué herramientas podemos identificar la productividad y poder proponer planes de mejora para atender la problemática de una unidad hospitalaria? Los indicadores. Ay, perdón. Muy bien, gracias. Hay una herramienta que vamos a utilizar también para que veamos cómo está avanzando nuestra unidad hospitalaria en cada uno de los servicios. ¿Cómo le llamamos a ese documento, a esa herramienta? Hospital Soledad de Graciano. Tablero de control, doctora. Efectivamente. Bien. Cuando hablamos de manuales de procedimientos y manuales de procesos, ¿hablamos de lo mismo? ¿Amatán? Buenos días. Buenos doctora. días, doctor. Sí, son temas distintos. El Son manual de... Mande. Sí, lo escuchamos. El manual de procedimiento son los pasos que nosotros tenemos que hacer en cuanto a un área de servicio. Y el manual de procesos es en cuanto al servicio, ¿no? El manual de procesos es dinámico. El manual de procesos involucra 5 aspectos especiales, desde que entra, desde que inicia el proceso hasta que concluye. Hay algunos actores específicos que participan, que son el proveedor y el usuario. Y el objetivo es lograr la satisfacción del usuario, pero también del proveedor. ¿Ok? Y lo que va a su paso es lo que se desarrolla, ese es el proceso. Bien. Doctor Wilber, ¿está alguien más con usted de Amatán? Sí, aquí están mis compañeros. Ok. Bien. Ok, gracias. Sí, porque creí que estaba solito y estoy pasando lista con las personas que estoy viendo para ir optimizando el tiempo. Ok, pues el día de hoy vamos a dar inicio, teniendo este preámbulo, este entremés, vamos a dar inicio con los ejercicios que habíamos acordado. La dinámica va a ser la siguiente. Va a iniciar el Hospital General de Soledad de Graciano y quien va a hacer
quien retroalimente será el hospital, se encuentra el hospital de Texcoco, perdón, de Oaxaca, de la niñez oaxaqueña. ¿Está conectado? Creo que no. Bien, entonces retroalimentará el hospital de Texcoco y el hospital de Tecash a Soledad de Graciano. Entonces, vamos a seguir ese orden. Por favor, les pido que tomen nota porque vamos a hacerlo de manera dinámica. Va a iniciar Soledad de Graciano, el siguiente va a ser el de la niñez oaxaqueña, el siguiente será el materno de Texcoco y así nos iremos dando seguimiento de acuerdo al orden que aparece aquí. La retroalimentación la harán 2 hospitales y quienes quieran complementar pueden hacerlo. Entonces, daremos inicio, por favor. Voy a quitar mi pantalla para que inicie Soledad de Graciano. Perdón, pero es que no tenemos presentación. ¿Nos podría recordar exactamente sobre qué era? Una disculpa. El día de hoy vamos a presentar el ejercicio que realizamos sobre, o ustedes que realizaron, sobre un proceso sustantivo, cualquiera de los 4, el que ustedes tengan, el de consulta externa, el de hospitalización, urgencias o cirugía. Van a presentar ese documento o si no lo tienen, qué avance tienen al respecto de este documento. Algunos de ustedes, como el hospital, el doctor Jiménez, compartía que de Tecash, ellos decidieron utilizar la aplicación de Pepsu. Ahora les toca a ustedes iniciar presentando cuál fue la dinámica que utilizaron para su proceso sustantivo. Primeramente, qué proceso eligieron y en base a eso presentarlo. Desarrollarlo más bien. No tenemos preparado nada, una disculpa. ¿No tienen ningún proceso sustantivo desarrollado en el hospital? Sí, bueno, tenemos procesos, ahorita está la doctora de calidad, fue por la documentación, pero no tenemos así presentación como tal, no. Tenemos los procesos en documento, hay que ver ahorita que venga la doctora de calidad, fue por la documentación. Ok, bueno. ¿5 minutos? ¿Perdón? ¿Llevan 5 minutos para revisar los documentos? Ok, bien. El hospital de la niñez oaxaqueña. Sí, doctora. ¿Cómo le da a compartir? ¿Cómo le comparto la pantalla? Mire, en la parte inferior de su pantalla, Ajá. en la parte inferior, le va a aparecer recuadro. A ver. Ábrala, sí. Ahí está. Ok, entonces dale clic en verde. Dale al guía donde dice donde está el verde y seleccione esto. Ya, no, espera, dale tiempo, dale tiempo. Ahí está, doctora. Ya está compartiendo. Sí, pero Ya lo están viendo ellos. Sí, nosotros ya lo estamos viendo. Voy a pasar acá para mí. Ay, doctora, es que no. Ya sé. está, sí se ve. A ver. Sí se ve. Es que ya está, ahorita está viendo su su pantalla. ¿Está abierto su micrófono, doctora? Creo que Sí, sí. es el micrófono. Escuchamos y observamos. Sí, lo que pasa es que. ¿Cómo le comparto? Donde dice el verde. Ya está compartido. Ya. Sí. Pero pásela para acá. A ver, doctora, ¿puede usted ver mi pantalla? No. ¿Sí? Sí, la vemos. Sí. Bueno. De hecho, ya presentado. Es lo que ven. Eso es lo que ven. Pásela para allá. A ver, espéreme. Eso. Ya está. Ahí está. Mire, a ver. Esta es una.
este es un diagrama de flujo en sí de los procesos sustantivos que tenemos aquí en el hospital. Este es una mapa así en general, ¿sí? Esto que está aquí es todo el marco, digamos el marco normativo, y entonces este es los procesos principales, ¿sí? Y luego enseguida nos vamos, por ejemplo, al proceso de atención de urgencias. Y aquí en colocamos cómo es que llega el paciente. Doctora Blanca, ¿la puedo interrumpir un momento? Dígame. ¿Puede subirle a su presentación en la hoja anterior, por favor? Esto que hizo la doctora Blanca es un mapeo de procesos. Este es un macro proceso. Están los procesos legales, toda la parte que sustenta la unidad hospitalaria. Y esta, por supuesto, desde donde inicia, o sea, las entradas, que es lo que nosotros conocemos como entradas, y cuáles serían lo que esperamos como la calidad percibida o la calidad en atención. Entonces, para este macro le faltarían las salidas, doctora, y todos los procesos de apoyo, y obviamente si usted le pasa a la siguiente hoja, tendríamos que ver un flujograma ya específicamente por cada uno de los procesos sustantivos. Este es el de urgencias. Correcto. Si quieres irlo explicando, si hay algo que decir o que aportar, abro el micrófono. Sí, aquí en urgencias inicia con la persona que solicita el servicio, ¿sí? Se hace un procedimiento de registro hospitalario y enseguida el paciente pasa al triage. Ahí en el triage van a clasificar si el paciente está grave, pasaría el proceso del ingreso a la sala de choque, y si hay defunción, pues sale el procedimiento de defunción, y si no, entonces el paciente se recupera y podría pasar a cuidados intensivos, y si no se recupera, a ver cómo está. Bueno, de aquí al paciente que llega grave o se va de alta por defunción, o pasa a cuidados intensivos, o se va al proceso de hospitalización, ¿sí? Ese es el rojo. Si no es rojo, entonces lo catalogamos como naranja, y esos niños generalmente se tienen que hospitalizar, tienen que quedar en hospitalización, ¿sí? Y entonces, si el paciente amerita cuidados intensivos, lo mandamos a cuidados intensivos, ¿sí? Y ya de aquí, después de cuidados, amerita cuidados especiales, y si amerita seguimiento, sí, se va a la consulta externa, y si no, se contrarrefiere. Y entonces aquí vamos explicando qué cosa es lo que hacemos con cada una de las clasificaciones del triage, ¿sí? Si es amarillo, también qué cosa es lo que tenemos que hacer si el paciente lo califica en amarillo, o si está en verde. En verde no necesita una valoración de urgencia. Si amerita seguimiento en nuestra unidad, se manda a la consulta externa, y si no, se contrarrefiere. Entonces, este es el proceso así grueso de la atención en urgencias. Y luego enseguida nos vamos con el paciente en la consulta externa. Doctora, vamos a hacer una cosa. Quédese con un solo proceso. Usted ya explicó ahorita el de urgencias para que todos puedan participar. Y los demás equipos de trabajo, los demás hospitales, quieran hacerle alguna aportación a lo que acaba de presentar la doctora Blanca. A mí no me queda como muy claro dentro del proceso cuando dice que la solicitud de servicio, y dice procedimiento de, no sé, algo de respecto hospitalario, no sé, es que no lo alcanzo a ver. Entonces, ahí me genera un poco de duda, porque cuando dice solicitud del servicio, pues tendría que decir qué solicitud, si es un paciente que entra por su propio pie, o si es un paciente que viene en estado de choque, porque seguramente no sé si también atienden pacientes con ese estado de choque, o si solamente
no tienen área de choque y solamente llega el paciente a urgencias por su propio pie. Luego, cuando dice que el procedimiento de ingreso, ¿qué procedimiento por defunción? Algo así por defunción, y luego paciente recuperado, o no sé qué dice abajo, dice no, o sea, si no es defunción, paciente, ajá, ese de abajito, ahí, ajá, ese paciente, ¿qué dice? ¿Urgencia? Recuperable. Ah, paciente recuperable. Entonces, ahí dice que va el paciente a cuidados intensivos o el paciente a hospitalización. Y yo pregunto, ¿no pasa algún paciente a quirófano de ahí que tuviera un diagnóstico que tenga que ser quirúrgico? No hay área de quirófano. Es que no conozco su hospital, entonces yo pregunto, porque como no veo el proceso, puede ser a lo mejor que no haya quirófano y entonces por eso no está contemplado que del área de urgencias vaya un paciente a quirófano. Entonces, no lo sé, yo lo pregunto porque a lo mejor si no está escrito es que efectivamente tal vez ustedes no tengan quirófano y solo contemplan pacientes que se van a la terapia intensiva y si no requiere el servicio de terapia intensiva, entonces sí se va a hospitalización, pero si ese paciente requiere quirófano, tal vez se va referido porque ustedes no tengan quirófano. No lo sé, yo lo estoy preguntando nada más porque me queda un poco de duda. Esos serían mis comentarios. Sí, yo le comento que un paciente que va a requerir cirugía es un paciente que se tiene que hospitalizar, ¿sí? Entonces, aquí está el proceso de hospitalización. Se hospitaliza y ya después, por aquí tenemos el proceso de lo que es el paciente quirúrgico, bueno, de cirugía, ¿sí? Sí, entonces... Yo no estoy tan de acuerdo, doctora, porque no creo que un paciente que llegue con abdomen agudo en valoración de urgencias, primero lo hospitalice y después lo regresa a quirófano. A lo mejor en su hospital sí, no lo sé. Yo por eso hice un poquito la observación, porque si ese paciente llega con abdomen agudo y lleva 24, 36 horas de evolución con ese abdomen agudo, resulta que va, lo revisan, este paciente le toman laboratorios, ultrasonido, trae una peritonitis, incluso un riesgo ya de perforación de apéndice. Digo, la verdad es que yo no sé si primero lo va a hospitalizar y después lo va a regresar a quirófano. En teoría, si llegaría ese paciente a urgencias con esas características, según yo, debería de pasar ese paciente y si tiene una valoración con una apendicitis, un abdomen agudo versus apendicitis, si se descarta, o bueno, que finalmente el diagnóstico sea apendicitis, pues tendría que pasar a quirófano y después de quirófano pasar a hospitalización. Pero no sé, o sea, yo solamente lo pregunto porque no me queda claro en el proceso cómo está escrito, por eso lo pregunto. Sí, mire, doctora, cuando yo hablo de ingreso estoy hablando de la cuestión administrativa, porque el paciente, en este caso de los pacientes quirúrgicos de urgencia, entonces al paciente se le hace todo el trámite de hospitalización y de ahí de urgencias pasa a quirófano y este paciente ya no regresa a urgencias. Este paciente ya entraría o a cuidados intensivos o se va a piso de hospitalización, pero mientras en urgencias, que si se le da, que si las hojas de, pues todos los formatos que se utilizan, que si la hoja frontal, que todos los formatos que se utilizan en todos los expedientes de los niños que están hospitalizados. Es por eso que se hace el trámite administrativo, dicen, este niño se va a operar, y se le hace todo el paquete de formatos quirúrgicos y todo, se le hacen todos los formatos que llevan todos los expedientes de los niños que se van a hospitalizar. Y entonces de aquí de quirófano, de aquí de urgencias pasa a quirófano, y ya de quirófano ya no regresa a urgencias. Entonces ya se lleva todo su expediente integrado a piso o a donde vaya el niño. Por eso es que yo hablo que se hace el proceso de hospitalización, no porque traslademos al niño, ¿sí? Porque no es el mismo proceso que le hacemos a un niño que se va a quedar en observación un rato en urgencias al proceso de un niño que se va a hospitalizar. Es por eso que yo aquí le coloqué proceso de hospitalización.
Ok, doctora, coincido con el comentario que hace el hospital de Tulum, de que es importante que todos tengamos muy claro que los procesos sustantivos son estandarizados. Por lo tanto, hay padecimientos que deben de ser clasificados para atención de urgencia. Y por lo tanto, creo que todos la idea de precisamente de estos ejercicios es de que nosotros vayamos haciendo procesos perfectibles que sean fáciles de leer a través de este mapeo de procesos, que precisamente esa es la idea, que a través de este flujograma cualquier persona puede identificar cuáles los pasos que se siguen para el ingreso de un paciente al área de urgencias y el destino que deberá tener, que pueden ser el paciente pasa a hospitalización, el paciente pasa a cirugía, el paciente se da de alta para su seguimiento en consulta externa, el paciente se da de alta voluntaria o el paciente tiene un egreso por defunción. Esas son las vías que aquí se tienen que especificar en este proceso de urgencias. Es a lo que se refería la doctora Barrón, porque en su proceso de urgencias no se ve reflejado el destino hacia cirugía, sino hacia hospitalización. Entonces, a lo mejor sería conveniente que se haga esa acotación. Ok, gracias. Sí, al contrario. Hospital Soledad de Graciano, ¿algún otro comentario? Rojo, dale clic para que se salga del... No, está muy bien. No, bueno, no se salga. Ahí estaba muy bien. Pues va de nuevo, ahí donde está el verde. ¿Algún comentario al respecto del proceso de urgencias? Ahí es su pantallita, ¿no? Sí. Ya no, que tarda un poquito. Ya está bien. ¿De Graciano? Ninguno, doctora. Adelante, por favor. Ningún comentario. ¿Ningún comentario? ¿Qué opinan acerca de los conectores para la toma de decisiones de sí y no, en los que observan ahí? ¿Están claros? ¿Tienen bien definida la interrogante para la toma de decisiones? ¿El seguimiento que se está dando es adecuado? ¿Qué opinan al respecto? Perdón, doctora, sinceramente no alcanzamos a leer lo que dicen los cuadros. Sí identificamos que los rombos como tal no están, o sea, no está bien definido si hay una decisión. ¿En dónde? Donde dice defunción, no está marcado el sí. Y también abajo donde dice amerita atención antes de 15 minutos, no está marcado el sí tampoco. Y más abajo, en amerita observación, tampoco. Donde dice amerita atención antes de 15 minutos, sí tiene el sí, pero lo tiene en naranja y tiene un conector hacia donde dice procedimiento paciente en observación. Ajá. En arriba de función es correcto, no aparece la simbología de sí, para decir que ese paciente se fue por defunción, egreso por defunción. Y en amerita observación abajo. Ahí no hay sí ni no en las decisiones. ¿Amerita atención antes de 30 minutos? Ahí. Ah, ya. Amerita observación. El conector de la flecha del sí está en sentido contrario y efectivamente le hace falta el no. Y el de abajo donde dice amerita cuidados especiales, el sí está hacia procedimientos de hospitalización, pero no aparece el no, ¿verdad? Entonces, es importante que ya ven como sí tenían mucho que aportar,
Es importante que este mapeo de procesos se haga de una manera muy detallada. Es una forma, el mapeo es una herramienta que nos permite conocer de manera simplificada la planificación de un proceso, pero debemos de ser muy cuidadosos porque en el curso de este flujograma, que debemos de aprender a leerlo, es donde nos damos cuenta en dónde puede haber áreas de oportunidad en el proceso. Porque si nosotros no tenemos claro el mapeo de procesos y no lo plasmamos de manera clara, esto se traduce que muy probablemente dentro de la operación, eso es también lo que está sucediendo. Algunos obstáculos o incluso cuellos de botella que pudieran poner en crisis el servicio. ¿Ok? ¿Algo más que quieran aportar, Soledad de Graciano? Doctora, una duda. Fíjese que aquí con el ejercicio, en cuanto a la tarea, a lo mejor el ejercicio que omitimos, lo que entendemos es que al desarrollarlo debemos de a lo mejor utilizar el esquema de PEPSU, que sería proveedores, entrada, el proceso, las salidas y los usuarios para poder llevarlo a cabo, porque aquí la doctora nos presenta ya el proceso, que está bien el ejercicio y obviamente también al aplicar la simbología, pero nosotros sí nos interesaría realizar también el ejercicio, pero no sé si lo podamos llevar a cabo como el modelo de PEPSU. Es que ese es su base para que ustedes identifiquen quiénes son los actores que participan en su proceso. Recuerdan que incluso se hizo un cuadro en donde anotamos quiénes son los proveedores, cuáles son sus funciones, quién es el usuario y lo que pasa entre la entrada y la salida y el desarrollo del proceso. El desarrollo del proceso es precisamente lo que aquí están ustedes viendo, el mapeo de ese proceso durante su operación. O sea, el PEPSU seguramente todos lo hicieron como base para identificar quiénes son los que participan en este proceso, cuál es la función, cuál es el objetivo final, que es la satisfacción del paciente, que es una atención integral, etc. El meollo del asunto es de que ustedes tengan este mapeo de procesos. Si ustedes se dan cuenta, de una manera muy sucinta, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña está presentando su proceso de urgencias, que es un proceso sustantivo, que a lo mejor tiene áreas de oportunidad, bueno, pues se tendrán que trabajar para que de esa manera, supongamos que ¿cuál es el tiempo de espera, doctora Blanca, para atención de una urgencia en su hospital? Bueno, desgraciadamente, andamos alrededor de los 20 minutos, doctora, como promedio. Se supone que debería de ser menos de 15 minutos, pero pues según lo que en nuestro resultado del INDICA salió que tenemos un promedio como de 18 minutos más o menos. ¿Qué herramienta utilizaron para identificar esta área de oportunidad? Lo que pasa es que, por fortuna, como contamos con un expediente electrónico, entonces, cuando llega el paciente, se registra. Y en el momento que se registra, el sistema captura el tiempo en el que, a qué hora llegó el paciente y solicitó la consulta. Y cuando el paciente entra al consultorio, entonces el médico, digamos que recibe al paciente en el sistema y entonces ese es el tiempo que nosotros marcamos como el tiempo de espera. El tiempo cuando llegó el paciente a solicitar atención y el tiempo en el que el médico ya lo tuvo en su consultorio. Ok, o sea, hicieron un trazador de tiempo de espera en el expediente. Así es, doctor. Así es. De tiempo de atención en el expediente. Bien. Entonces, el indicador de calidad de tiempo de espera indica que debe de ser en el área de urgencias. ¿De cuánto, doctora
Barrón. ¿Tiempo de espera en urgencias, en el triage? Sí. ¿De 20 minutos? O dependiendo de mi triage que yo haga, verde, naranja o rojo. Hay un indicador en donde el amarillo indica de menor a 30 minutos, ¿sí? 15 minutos estamos hablando del naranja y el rojo pues obviamente es inmediato. Entonces debemos de unificar y aquí voy a compartirles la bibliografía con mucho gusto para el mapeo de procesos sustantivos y también seguramente ustedes deben de tener ya dentro de el tablero de mando, los indicadores de calidad. Ahora Sí. bien, tomamos... Mira, doctora, nosotros aquí, por ejemplo, ponemos si el paciente llega grave, llega inmediatamente a urgencias, ¿sí? Si no llega grave, pero amerita atención antes de los 15 minutos, ya lo consideramos naranja, ¿sí? Si no va naranja, entonces necesita atención antes de los 30 minutos y es el amarillo. Y si no, entonces hasta 45 minutos en el caso del verde, ¿no? Es correcto. Entonces, pero ustedes tienen ahí una problemática que identificaron. Entonces, este ejercicio a ustedes les va a servir para que identifiquen dónde está sucediendo ese retardo en la atención. Entonces, con este mapeo de procesos, con los resultados de la herramienta que aplicaron para medir el tiempo de espera para ser atendido el paciente, van ustedes a diseñar un plan de mejora para reducir el tiempo de atención de los pacientes en el área de urgencias. Y con ello, reestructurar su proceso. Recordemos que una de las características de los procesos son precisamente que son dinámicos, no son estáticos. Los podemos ir mejorando cumpliendo el objetivo por el cual fueron diseñados. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar, doctora Blanca? No, nada más comentarle lo del tiempo de espera en urgencias también está mucho supeditado a que el médico, en el momento de que reciba al paciente, que realmente lo reciba cuando el paciente entra al consultorio, porque a veces lo que hace el médico es que llega y empieza a interrogar al paciente y todo, y ya después de que ya lo interrogó, entonces ya lo recibe en el sistema. Entonces yo creo que por eso es que hemos tenido esas variaciones, porque teníamos un tiempo de espera aceptable, pero como ya ha ingresado mucho personal nuevo, entonces yo creo que hay que ver eso, que realmente los registros sean confiables, ¿no? Exacto. Ojo, estamos hablando ya de un proveedor, de que hay un problema con el proveedor, y estamos hablando de personal de nuevo ingreso, que le hace falta capacitación adecuada. Entonces, aquí ya empezamos a identificar áreas de oportunidad en nuestro mapeo del proceso. ¿Ok? Ok. Lo que quiero llegar es de que todos comprendan que el PEPSU Hospital de Soledad de Graciano, es una herramienta que les va a permitir identificar y clasificar cuáles son los actores que participan en ese proceso sustantivo, o un proceso de apoyo, o un proceso estratégico. Doctora Blanca, ¿podría bajarse por favor a su siguiente proceso? El de consulta externa. Ok. Si me hace favor de escribirlo, y va a retroalimentar, por favor, el hospital de Soledad de Graciano. Bueno, aquí todos los pacientes que llegan aquí a nuestro servicio, al hospital, llegan con una referencia. Entonces, si el paciente ya tiene registro en el hospital, si ya tiene número de expediente, entonces se le manda a citas, y entonces se hace el procedimiento de agenda de citas. Y si no tiene registro,
llega el paciente con su referencia y entonces lo evalúa el jefe de la consulta externa. Si el paciente tiene un padecimiento que sí se va a atender en nuestro hospital, se manda a que agende la cita. Y si no, entonces se regresa a su unidad. ¿Sí? Y una vez que el paciente ya le agendaron la cita, se le abre el expediente y entonces ya ingresa a la consulta de primera vez. ¿Sí? Si después de que lo vio el médico el paciente amerita seguimiento, entonces entra el procedimiento de la consulta subsecuente. ¿Sí? Si no amerita seguimiento, se le hace la contrarreferencia y se envía a su unidad. ¿Sí? Si el procedimiento de la consulta subsecuente, si necesita hospitalización, se envía a hospitalización. Si necesita terapia ambulatoria, estamos hablando de cirugía ambulatoria, estamos hablando de alguno de esos otros procesos, entonces ya se manda al proceso que pudiera ser quimioterapia, pudiera ser cirugía ambulatoria, ¿sí? Y si no, si el problema se resuelve, se contrarrefiere. Y si no se resuelve, pues entonces continúa con las consultas subsecuentes. Bien. Hospital Soledad de Graciano, ¿qué comentarios puede hacer al respecto? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Se escucha bien, doctora. Nada más, el procedimiento lo explicó muy claro la doctora y está como muy limitado. Ahí lo pone de entrada que no hay ningún paciente espontáneo. Como que todos llegan como con referencia y no hay el procedimiento, no capta a ningún paciente espontáneo. Entonces, no sé si así sea ya la política de que toda la consulta que acuda sea prácticamente por referencia. Sí, todos los pacientes llegan por referencia. Puede ser de alguna otra unidad hospitalaria o en algunas ocasiones que algunos médicos o alguna clínica particular, lo que sea, le hace un pequeño resumen y entonces nos lo manda. Y bueno, esa sería nuestra referencia. ¿Por qué así? Porque como nosotros somos un hospital de tercer nivel, entonces, por ejemplo, si llega un niño de forma espontánea porque tiene gripe, porque tiene tos, o sea, un niño que no está grave, entonces se envía a su unidad para que lo refiera. En el caso de urgencias, aunque también se les pide la referencia, pero ahí se recibe a todos. Ahí sí, pues sí les pedimos la referencia, pero si no tienen referencia, de todas maneras se atienden. Porque, pues sí, no puedo regresar a un niño que está grave nada más porque no trae la referencia. Doctora, si a ustedes acude un menor con un problema de vías respiratorias, no lo refieren, que llegue a consulta externa. Estamos ya en el proceso de consulta externa. Les llega, no llega referido, llega sin ninguna referencia, no cuenta con registro. ¿Lo atienden o lo rechazan? Lo valora el médico, lo valora el jefe de la consulta, el encargado de la consulta, y entonces si ve que es un paciente que tiene un problema agudo, lo envía a urgencias. Entonces, creo que esa es la observación que hacía el Hospital de Soledad de Graciano. Recordemos, ¿cuál es el inicio, la entrada? ¿Cómo es que llega un paciente? Puede llegar por referencia o puede llegar, como el caso que estamos mencionando, de manera externa. ¿Es correcto? ¿Esas son las dos formas en que ustedes reciben en consulta externa a sus pacientes? Sí, si el paciente tiene un problema agudo, se manda a urgencias. Pero si no es un padecimiento agudo, entonces
se le pide la referencia y entonces se regresa para que se le haga una referencia si realmente el paciente necesita ser atendido, ahora sí, si necesita tercer nivel, ¿no? Ok, bien, porque entonces eso habría que plasmarlo en este proceso, porque usted lo está comentando y bueno, obviamente entendemos que así es en la operación, pero si nosotros leemos este mapeo de procesos, pues vemos que está acotado el ingreso de pacientes y estamos en una política de 0 rechazos. Por lo tanto, sí sería conveniente que agreguemos esa otra opción, ese otro icono de cuáles son las vías de ingreso del paciente para continuar con el proceso que estamos, al que nos estamos refiriendo, que es el de consulta externa. Porque incluso también de urgencias pudiera ser que el paciente se programe, una vez que se haya resuelto su problema urgente, que se programe para su continuidad en la consulta externa, que es otra de las vías de egreso del paciente y que tendría que estar plasmada aquí en su mapeo de procesos de consulta externa. Aquí sí, está. De hecho, el de urgencias, aquí decimos si el niño amerita seguimiento, entonces se envía a la consulta externa, ya se hace todo el proceso de que la cita y todo eso, ¿no? Sí, en el paciente que viene de urgencias. Bien. ¿Algo más que quieran comentar? Hospital Soledad de Graciano. Donde viene la toma de decisiones, donde dice si acepta paciente, en donde dice no, la decisión del no hasta abajo se va directo al fin y no viene la explicación de qué se hace o a dónde se envía el paciente antes de irnos al fin. Lo que pasa es que si el paciente lo van a aceptar, si se acepta, si el jefe dice que es un paciente que se va a manejar en el hospital, pues se le abre el expediente y todo, pero si no, se regresa a su unidad y entonces ya se le dice que el paciente no no va a continuar su tratamiento aquí, excepto los pacientes, ahora sí, los agudos, que son los que se envían a urgencias. Tendría que hacerse ahí una anotación de que el paciente es referido al primer nivel de atención o a donde el paciente sea clasificado, de donde provenga, para que quede claro, porque en apariencia al leer esto pudiéramos pensar que ese paciente no fue aceptado, por lo tanto no se le brindó la atención. Creo que es el punto al que quieren llegar en Soledad de Graciano. Sí. Ok. Bien, gracias Soledad de Graciano. Hospital de Chetumal, ¿algún otro comentario que quiera hacer al respecto del proceso de consulta externa? No, doctora, nada más está bien como dice el hospital, especificar el punto de que si no se acepta al paciente, pues nada más mandarlo de referencia a otro hospital o a su unidad médica, pero sí, quedó claro. Esto es importante que ustedes tomen nota porque al igual que el Hospital de la Niñez y el Hospital Materno de Texcoco, ustedes atienden consulta de alta especialidad con enfoque oncológico. Por lo tanto, creo que este ejercicio les va a servir también para que tomen nota de cómo van a elaborar sus procesos y tomando en cuenta, insisto, en la política de 0 rechazos. Se atiende al paciente y si no se resuelve su problema en ese momento y se refiere a un primer nivel o segundo nivel según corresponda. ¿Ok? Sí. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguien? Bien. ¿Pudiera continuar, doctora, con el siguiente proceso, por favor? Vamos a aprovechar que está ya subida su presentación. Sí, este es el proceso de atención del paciente quirúrgico. Sí, aquí el procedimiento inicia cuando llaman al médico a que le haga una valoración al paciente. ¿Sí? Y entonces se le hace el procedimiento, la valoración quirúrgica, la valoración planestésica. Bueno, yo aquí partí desde el hecho que
y el médico dijo que sí es un padecimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces es una valoración, es la prequirúrgica. Y luego viene el procedimiento de valoración de anestesia, ¿sí? Si es una cirugía de urgencias, pues es un paciente que habitualmente está en urgencias, bueno, no siempre. Si es cirugía de urgencias, se hace el procedimiento de cirugía de urgencias, y si no, entonces se hace el procedimiento de cirugía programada, ¿sí? Esto, pues siempre se lleva a cabo en la consulta externa, ¿sí? Si es una cirugía de corta estancia, se efectúa el procedimiento de tratamiento ambulatorio, y si no es de corta estancia, el paciente se hospitaliza, ¿sí? Ya si amerita seguimiento, bueno, después de que lo operan, oigan, no está aquí que lo operaron. Si el paciente después de que lo operan amerita seguimiento, se va por la consulta externa, y si no, se contrarrefiere, ¿sí? Si es una cirugía de corta estancia, se hace el tratamiento ambulatorio, y lo mismo, si amerita seguimiento, se va a la consulta externa, y si no, pues se contrarrefiere. Ok. Hospital de Amatán, ¿algún comentario que hacer? Soledad, doctora. Soledad, adelante, por favor. Somos dos, doctora. Primero el director, doctora. Doctora, nada más como observación en la parte inicial, donde dice... Voy a dar un poco hacia arriba eso, donde dice valoración quirúrgica. En el inicio ya habría que definir, porque no todos los pacientes por norma tienen que llevar valoración prequirúrgica. Por norma solamente pacientes mayores de 40 años tendrían que tener una valoración prequirúrgica, o si es menor de 40 años con alguna patología, entonces ahí habría que definir, porque de entrada no todos los pacientes tendrían que llevar valoración prequirúrgica. Sí, valoración preanestésica, incluso con la modificación a la norma, la valoración preanestésica tendría que ser incluso primero que la valoración prequirúrgica, porque el anestesiólogo es quien solicita si el paciente amerita o no alguna valoración por otra subespecialidad. En este caso, medicina interna, bueno, cardiología, endocrino, etcétera, pero sí habría que definir nada más esa parte al inicio. Y mi comentario va también en relación a que más bien el procedimiento, mi sugerencia sería que iniciaran si es una cirugía de urgencias y si es una cirugía programada, antes de que el procedimiento empiece como con las valoraciones. Primero se tendría que definir si es un procedimiento por urgencias y luego ya programado, y ya después ahí, ya si es por urgencias, pues todo el procedimiento como ya lo definen ahí. Y si es una cirugía programada, pues ya empezar con las valoraciones que ya sugirió el doctor Monsiváis. Bien, gracias. Hospital de Nicolás Bravo, ¿algún comentario? Sí, doctora. Igual coincidimos en el equipo, igual que donde dice la parte de cirugía de urgencias. En la parte donde falta como desarrollar que si es por urgencias, ¿qué seguiría? O sea, porque acota directamente a que no, que si no es por urgencias, el procedimiento es de cirugía programada, pero también tenemos entendido que hay cirugía como tal de urgencias y le faltaría pues ahí el seguimiento del mapeo, ¿no? Efectivamente. Es importante, recordemos, tomando en cuenta como base el ejercicio del PEPSU, identificar los puntos de entrada de su proceso. Lo decía muy acertadamente la doctora de Soledad de Graciano. ¿Me da su nombre, doctora, por favor? Hola, doctora Gallegos. Gracias, doctora Gallegos. Nos decía la doctora Gallegos que es importante que identifiquemos del inicio la entrada de nuestro proceso. ¿De qué manera puede ingresar un paciente al servicio de cirugía? Hospital Nicolás Bravo. ¿Cómo entra? ¿Por urgencias o por referencia? Por urgencias. Programación.
Programación. ¿Por dónde más puede entrar un paciente a cirugía? ¿Solamente esas? Hospitalización. Por la hospitalización. Sí. ¿Perdón? Hospitalización. Por hospitalización. Por urgencias, por consulta externa y por hospitalización. Sí. Hay varias vías por las cuales puede entrar el paciente. Entonces, ese proceso de entrada es el que está haciendo falta acá, porque una vez que nosotros clarifiquemos las entradas de un paciente para cirugía, entonces automáticamente estamos incluyendo el procedimiento de cirugía programada y el procedimiento de cirugía de urgencia. Y ahora sí continuamos con el mapeo del proceso. Y efectivamente, en este mapeo observamos, en este flujograma, que el procedimiento de cirugía de urgencias se queda en stand-by. O sea, la cirugía de urgencia la merita, sí. Procedimiento de cirugía de urgencias. Hay que colocar el conector. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos sobre el tema de manuales de procedimientos que les compartimos una serie de iconos, de simbologías para que ustedes se basaran en ellos? Esta simbología, insisto, está estandarizada. No está por ocurrencia y precisamente está diseñada con la finalidad de que nosotros podamos leer estos flujogramas de una manera más concreta. Entonces, ahí es un área de oportunidad, Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Sí, doctora, lo que estoy viendo es que aquí me faltó el conector que viene de aquí para acá. O sea, se hace el procedimiento de urgencias y después se va a hospitalización. Efectivamente. Así Sí, es. me faltó ese conector. Muy bien. Pues creo que tiene el otro también, ¿verdad? El de... ¿Cuál nos falta? De hospitalización, De precisamente. hospitalización. Adelante. Hola, perdón que interrumpa. ¿Podemos participar? Por supuesto, adelante, doctor. Ya nada más es otra observación. ¿No sería conveniente también poner, por ejemplo, la defunción en alguno de los pasos por aquí? Sí, porque esa es otra salida, ¿no? Una salida es que se vaya a hospitalización, otra salida es que se vaya a su casa si es un procedimiento ambulatorio, otro proceso es pues que fallezca. Y ya después después de eso, pues hacer el proceso específico de defunción, pero nada más anotarlo ahí, pues, en alguna parte del diagrama. Bien, buena observación, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Continuamos con el proceso de hospitalización. Adelante, doctora. Aquí en el proceso de hospitalización inicia, bueno, aquí lo pusimos que inicia con el registro hospitalario, ¿sí? Y ya con el registro hospitalario ahí se le da la designación de servicio. ¿A qué servicio va de los servicios que contamos? Se hace el ingreso hospitalario, si amerita tratamiento quirúrgico, entonces es un paciente que se hospitaliza para cirugía. Sí, aquí está la defunción. Un paciente, bueno, yo pienso, un paciente cuando, lo que les mencionaba, cuando ya va a quirófano es porque ya se le hizo el proceso de hospitalización, ¿sí? Entonces, aquí el paciente, si amerita tratamiento quirúrgico, se va al proceso de cirugía, pero si hay una defunción, ya sea en el quirófano o sea en el lugar donde sea, entonces se hace el procedimiento de alta por defunción, ¿sí? Y si no fallece, se hace el procedimiento después de egreso hospitalario. Si necesita tratamiento ambulatorio, pues iría a terapia ambulatoria. Y si no amerita seguimiento, si amerita seguimiento, se va a la consulta externa. Y si no, se hace el procedimiento de contrarreferencia. Sí, y también pues alta por defunción, pues también es fin. Ok. Hospital de Amatán. Buenos días, doctora. Pues, ¿algún comentario sobre esto? Aparente, pues para mí está muy bien.
únicamente le agregaría al proceso anterior a ver. ¿Anterior? Un poquito más arriba. Ajá, acá donde está cirugía de corta estancia. Donde dice cirugía de corta estancia. Entonces, el último. No, está. Ah, sí. ¿Qué agregaría ahí, doctor? Doctor Wilber, ¿qué Pues, agregaría? acá yo le agregaría de que hay cirugías que son en este caso ambulatorias, ¿no? Pero pues a veces en algún tipo de procedimiento lo realiza el residente sin supervisión y a veces no evolucionan de forma favorable. Aquí yo le agregaría un conector, si la evolución es favorable, egresa. En caso de que no es evolución favorable, ameritaría una revaloración o en su caso hospitalización. Eso le agregaría a la tabla. Okay. ¿Y en el proceso de hospitalización, doctor? En el que acaba de presentar la doctora. No, ahí sí está bien, no hay ningún agregado. Ahí no agrega nada. Hospital de Chetumal. No, nada. ¿Ninguna observación, doctora? Pues nos parece en general bien la organización del proceso. Tal vez a lo mejor poner, como no nada más es tratamientos quirúrgicos, también clínicos, pues poner también como que un conector, ¿no? Para amerita tratamiento clínico, sí, ¿no? Y ya desarrollarlo. Solo eso. Pues aquí está, amerita tratamiento quirúrgico, sí, se va al proceso de cirugía. Y si no, pues si no se muere, continuamos con el procedimiento de egreso hospitalario, ¿no? Y sí, si se muere, sí, doctora, gracias. Clínico, digo, desarrollado en el quirúrgico, pero tal vez poner también el clínico y listo. Pero está muy bien, me parece muy bien. Como el seguimiento, doctora. Sí, o sea, amerita tratamiento quirúrgico y ya está desarrollado. Y el otro sería amerita tratamiento clínico y desarrollarlo. Y pues nada más sería la observación. Falta agregar tratamiento clínico. Adelante, Soledad de Graciano. Y también igual, no sé si de estructura en el hospital no tengan el servicio de urgencias. Considero que es uno de los proveedores también importantes para hospitalización, o porque lo manejó como admisión o algo así. Entonces no sé si también urgencias provee pacientes a hospitalización, y dentro del proceso de hospitalización creo que también vale la pena, no sé si tengan unidad de cuidados intensivos, porque también los pacientes se pueden descompensar estando en hospital, y para ahí también, por ahí sea un camino y derivarlos a la unidad de cuidados intensivos. Creo que está en la parte de abajo. A ver, ¿puede bajar un poco la pantalla, por favor? Terapia ambulatoria. No, efectivamente hace falta terapia intensiva. Es otra de las opciones de atención dentro del área de hospitalización. Si ustedes se dan cuenta, y me da gusto ver que han estado identificando de una manera implícita el PEPSU, a propósito de la duda que tenía el Hospital General de Soledad de Graciano, si se dan cuenta, se ve de manera inmersa ese ejercicio. Entonces, cuando ustedes inicien su mapeo de procesos a través de la elaboración de un flujograma, podrán percibir que sus proveedores o la forma en que entran los pacientes a los servicios, a los procesos sustantivos, prácticamente se están entrelazando entre los mismos. Y el final del proceso también implica
a los 4 procesos sustantivos. Por eso es importante que identifiquemos estas vías de entrada y vías de salida de nuestros pacientes. Y obviamente, quiénes van a ser nuestros proveedores y nuestros usuarios. ¿Queda claro este ejercicio que hicimos con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña? Doctora, nada más para comentarle, aquí en el inicio, inicié con el registro hospitalario de hospitalización, porque ya en los anteriores procesos ya le puse a urgencias, si necesita hospitalización, se viene para acá, ¿sí? Ya le pusimos a la consulta externa que si necesita hospitalización, se viene para acá. Las vías por las cuales llegan a este procedimiento ya está explicado en los flujogramas anteriores, ¿sí? Usted, doctora, en los anteriores, pero mire, si yo por ejemplo, aquí, en la de quirófano, cirugía de corta estancia, proceso de hospitalización, ¿sí? Entonces, sí, aquí sería cuestión de agregarle de dónde vienen. Exacto, usted lo acaba de decir, con todas sus palabras. Hay que agregarle de dónde vienen, insisto, entradas, salidas. Ok. Tengo una duda. Por ejemplo, llega un niño a urgencias, pero ese niño amerita, si es neonato, pues su SIM, ¿no? Y si pues no es neonato, unidad de terapia intensiva pediátrica. Ese sería, digamos, un modo de entrada, o se cuenta como hospitalización, o cómo se cuenta. ¿Y por qué no lo ponemos ahí? ¿Por dónde entró? O sea, entró por urgencias. Pero mi duda es, o sea, entonces se toma como hospitalización, como servicio de hospitalización. Sí. Entró por urgencias y su entrada es urgencias y su salida es terapia intensiva. Si suben, por favor, vámonos a urgencias, al proceso de urgencias. ¿Cómo lo tienen aquí registrado? Porque creo que sí estaba... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entra el paciente por urgencia, se le hace el triage. Si el paciente viene grave, pasa a sala de choque. Si el paciente no fallece y el paciente es recuperable, entonces pasa a su ingreso a cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces tiene que ser un procedimiento aparte, o sea, no de hospitalización, sino de cuidados intensivos. No, porque hospitalización tiene el servicio de cuidados intensivos, ¿o no? Sí. Pero entonces, en el último procedimiento, ¿lo puede bajar, doctora, porfa? En el de hospitalización, ¿sería agregarle terapia intensiva a donde tiene el listado de servicios? ¿O por qué no? No. Más bajo. Ahí. Designación de servicios. Ajá. Llega directo de urgencias. Ah, terapia. O sea, sí sé que administrativamente terapia intensiva, pues, o sea, no es, o sea, administrativamente tiene que tener una cama, ya sea de medicina interna, infecto, onco o neonato. Pero, o sea, pero en sí el paciente está en intensiva. Vamos, ¿eso cómo lo acoto en el procedimiento? ¿Cómo que no en el procedimiento? No. ¿Cómo lo hace usted visible, pues? A ver, lo que pasa es que los pacientes que están en terapia intensiva es un servicio de tránsito. Y entonces esos niños que entran a terapia intensiva tienen algún servicio. Puede ser un niño de medicina interna, puede ser un niño de neonatología, en caso de la UCIN, puede ser un niño de oncología, puede ser un niño de infectología. Cualquiera de estos niños puede estar en la terapia intensiva. Entonces, no lo ponemos aquí porque en sí la terapia intensiva es de tránsito nada más, no es un servicio que tenga cama sensable. Pero creo que lo que dice la doctora es correcto. ¿Por qué? Porque usted lo está tomando, según su explicación, es que el procedimiento de registro hospitalario. Pero usted misma dijo arriba en su proceso de urgencias que si el paciente no va a defunción, puede entrar al servicio de la terapia intensiva. Entonces, si desde urgencia usted lo está contemplando en el proceso de terapia intensiva que va a terapia intensiva, lo que pregunta la doctora es,
ese paciente que después egresa de la terapia intensiva, no creo que de la terapia intensiva se vaya ya a su casa. Seguramente ese paciente de la terapia intensiva irá a cualquiera de los servicios que usted está diciendo, cirugía, medicina interna, neonatología, oncología, infectología. Entonces, esa es la pregunta de la doctora. Ese paciente que usted arriba está definiendo como directamente entrada a la terapia intensiva, ¿hacia dónde queda ese paciente? Porque no es que egrese de la terapia y se vaya ya a su casa o se vaya a la consulta externa. ¿Hacia dónde va? Eso es como que lo que no queda claro. Yo voy a hacer otra pregunta para acotar esta duda. ¿Qué sucede con un paciente en la operación? Me refiero, no estamos hablando de un presupuesto. Un paciente de urgencias que amerita terapia intensiva, ¿qué es lo que hacen en la operación? Pues se le hace el procedimiento de ingreso, se hace administrativamente, se le hace todo el papeleo de un paciente que ingresa, y cuando se le hace esto ya se le asignó un servicio. ¿Y a dónde lo ingresan? Y entonces este niño se convierte en un niño de medicina interna que va a terapia intensiva. Ok, entonces pasa directo a terapia intensiva, pero corresponde al servicio de medicina interna. A Sí. eso se refiere la doctora. A eso Entonces, se refiere. Entonces, operativamente hablando, el paciente pasa de urgencias a medicina interna. A terapia intensiva. ¿Ok? Operativamente, ajá. Administrativamente sí. Y lo mismo pasa con el recién nacido. Se le hace todo el procedimiento, todo su registro hospitalario y todo, y desde el inicio es un neonato que está grave, pasa a terapia intensiva neonatal, pero este es un niño del servicio de neonatología. Y entonces cuando el niño sale de la terapia, se va a neonatología, ¿sí? Si el niño es quirúrgico, si el niño entró por urgencias, de urgencias se fue a quirófano, amerita cuidados intensivos, se va a terapia intensiva. Pero ese es un niño del servicio de cirugía que se encuentra en terapia intensiva. Ok, entonces, dentro del proceso de hospitalización, la entrada de los pacientes, como el caso que acaba de mencionar la doctora, es por urgencias, y la salida de este paciente no es a urgencias, sino la salida de hospitalización a consulta externa del servicio que corresponda. Entonces, este ejercicio, fíjense que este ejemplo fue muy interesante porque nos permite identificar cómo se concatenan los 4 procesos sustantivos, de tal forma que hacemos un círculo de atención integral. Se cumple el proceso administrativo y cumplimos el objetivo de nuestro proceso. Es que a mí no, la verdad no. A mí me sigue generando mucho ruido, muchas cosas en esos procesos. O sea, por ejemplo, cuando dice la doctora, ¿no? Un neonato puede entrar de 15 días de nacido. Se avienta 25 días en la UCIN, por ejemplo, en la terapia intensiva. Cuando sale ya no va a salir al servicio de neonatología. O sea, él ya no va al servicio de neonatología. O sea, sí creo que vale la pena, en donde se está poniendo inicio procedimiento de registro hospitalario, tendría que venir, aunque sea un servicio de tránsito, tendría que venir la terapia intensiva. Porque no, tal vez cuando ingresa el paciente, tiene un problema de cirugía, se resuelve el problema de cirugía en la terapia intensiva y el paciente tal vez en ese momento se complica. Por ejemplo, se me ocurre que tenga una NAP y ese paciente ya se resolvió estando en terapia intensiva ese problema quirúrgico, y cuando egrese de la terapia intensiva no va a ir ya a cirugía, va a ir a medicina interna porque ese paciente tiene una NAP y va a dar el seguimiento. Entonces, a mí me genera mucho ruido, no me queda completamente claro, doctora. O sea, eso de decir que de urgencias va a la terapia intensiva y desde urgencias ya le está asignando un servicio para que cuando vaya a hospitalización a fuerzas tendría que ir a ese servicio, la verdad es que en la operatividad eso no pasa, ¿eh?
O sea, el paciente puede subir por una cuestión, el paciente, a excepción, por ejemplo, de cuáles creo que sí, las de gineco, por ejemplo, que entran con un código mater, se les desembaraza, del embarazo pasan a la terapia intensiva y de la terapia intensiva, por supuesto, que van a ir a ginecobstetricia. Sería el único caso que yo diría que sí, pero de ahí en fuera me genera mucho ruido. O sea, a mí en particular no me queda claro, doctor. Precisamente lo que usted acaba de comentar, yo les decía hace un momento, es exactamente lo que les dije, a lo mejor se distrajo un momento, pero es exactamente lo que usted dijo, es lo que yo les comentaba, que hay que agregar el punto de terapia intensiva en la designación. Es lo que habíamos comentado al inicio. Ok. ¿Algún otro comentario adicional a el ejercicio del mapeo de procesos de hospitalización? Doctora, una pregunta. Sí. Mire, en temas anteriores se ha revisado lo que es el flujograma y la tarea de hoy fue lo que es desarrollo de procesos. Mi duda es, ¿en qué difiere cada uno? No sé si me puede orientar, por favor. El flujograma está estandarizado, doctor. El flujograma es una herramienta que nos va a permitir que nosotros podamos realizar la lectura de manera simplificada de un proceso o de un procedimiento. Esa es una herramienta. Lo que tenemos que diferenciar es un proceso de un procedimiento, que ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores. Si hubiera alguna duda específica en cada uno de sus hospitales, yo les pido de favor que por favor nos contacten tanto a la doctora Malpica como a su servidora, que no esperen a la siguiente sesión de telementoría para que ustedes compartan sus dudas. Es importante que ustedes empiecen a trabajar. A mí me da mucho gusto ver que los hospitales que ya están en operación, que están consolidados, pues comparten sus documentos, y esto sirve de retroalimentación a quienes están en vías de apertura para que precisamente identifiquemos áreas de oportunidad y podamos ir perfeccionando estos documentos para que nos sirvan de base en la operación de nuestros hospitales. Insisto, busquemos la manera de que podamos, antes de que se llegue los días martes, podamos ir avanzando. Yo creo que el día de hoy vamos a concluir con este ejercicio del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Seguramente tomaron nota los compañeros del hospital para hacer sus adecuaciones, su plan de mejora. Y ¿qué les parece si la siguiente sesión continuamos con el Hospital Soledad de Graciano y hacemos el mismo ejercicio de retroalimentación? Soledad de Graciano, seguiría Tecash y enseguida Matán, para que compartan, por favor. Perdón, Texcoco, creo que no está ahorita incorporado. La intención es de que ustedes que ya tienen sus procesos establecidos los puedan compartir de esta manera muy esquemática a través de su mapeo de procesos, y que podamos hacer estos ejercicios y nos sirvan a todos para identificar áreas de mejora. ¿Tienen algún otro comentario que hacer? Doctora, yo nada más quiero comentarle esto. Bueno, según nosotros, este es el proceso grueso. Lo que estaba comentando la doctora, por ejemplo, de que si el paciente, que si se va a cirugía, que siempre no va a cirugía, que cambia de servicio y todo, eso está en los manuales de procedimientos. Por ejemplo, en el manual de procedimientos sí dice cómo hacerle para que un niño que llega a urgencias, que se le cataloga con en el triage, que pasa a terapia intensiva, y luego está el procedimiento de terapia intensiva. Y aquí en este caso, por ejemplo, el niño, o sea, está en el servicio, pero aparte, detrás de esto hay un procedimiento de ingreso a terapia intensiva, y cuando el niño se va, por ejemplo, en el caso de los quirúrgicos, el médico, el cirujano va y dice, este paciente ya no es mío. O sea, ya lo valora el paciente, ya dice, ya no es de cirugía, y entonces ya se envía a otro servicio, pero eso ya está consignado en el manual de procedimientos. Ok.
Bueno, ya esos puntos específicos hay que trabajarlos en colectivo, en sus reuniones de COCACEP, para que hagan sus planes de mejora. Yo les quisiera compartir, más bien quisiera dar seguimiento. Subimos a la plataforma las presentaciones de las últimas 3 sesiones. Recuerdan que la plataforma Si es Sabia opera mantenimiento. ¿Tienen acceso ya todos a la plataforma? No, doctora. Ok, les voy a pedir, si gusta, por favor, ya dejar de compartir su presentación, doctora Blanca, para que pasemos a asuntos generales. Gracias. Sí les voy a pedir que por favor hagamos ese ejercicio, revisen, y quienes tengan algún problemita me lo hagan saber para que le demos seguimiento aquí con el área. Porque ya subimos todas las presentaciones, incluyendo la de procesos sustantivos, a propósito de lo que nos están solicitando para la revisión de mapeo de procesos y de procesos sustantivos. Todo viene ya en la sesión de telementoría. Sin embargo, les pido que revisen si pueden accesar. Y está aquí con nosotros el ingeniero Jorge Hernández Alcalá. Él nos quiere compartir una información importante en relación al tablero de mando. Adelante, ingeniero, tiene usted la palabra. Muy buenos días, compañeros directores de los hospitales. Doctora Anel, sí, están todos los hospitales, perdón, no. Solamente Texcoco parece que tienen problemas de acceso al internet. Ok, bueno, después le haremos. Sí, estamos presentes. Ok. Ok, perfecto. Nada más para decirles de manera breve que algunos ya conocen y vienen haciendo sus reportes en el tablero de mando de segundo nivel. Ya creo que todos lo conocemos. Ya la doctora Anel en una reunión previa ya hizo una presentación del tablero de mando. ¿Alguno de ustedes no conoce el tablero de mando? Nosotros no conocemos el tablero de mando, ingeniero. De Tulum, ¿verdad? Nosotros no tenemos acceso. Bueno, pero sí lo conocen. Sí, estuvo en la presentación, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, muy bien. A eso me refería. Sí, ya tenemos conocimiento del tablero de mando. A eso yo me refería. Bueno, quiero comentarles que los hospitales que están en funciones nos reportan en el tablero de mando los indicadores de desempeño y productividad. ¿Sí? Vamos a agregar al Hospital de la Niñez y vamos a ir agregando en el tablero de mando a los hospitales que ya estén en servicio o empiecen a dar servicio. En el tablero de mando se instituyó, se aplicó en el 2022 en la coordinación de segundo nivel. Se definieron los indicadores, contenía los indicadores los cuales evalúan los hospitales de desempeño y productividad. Estos indicadores se encuentran en un sistema denominado tablero de mando, que ya como ya lo mencioné, ya todos lo conocemos. Y está compuesto con los siguientes apartados. Son 10 procesos a evaluar. Es urgencias, hospitalización, cirugía, consulta externa, calidad y seguridad, enfermería, educación, imagenología, laboratorio y administrativo. En este momento está pendiente, vamos a tener 8 procesos que ya vamos a reportar. Solamente quedaría pendiente educación y administrativo porque se están revisando. Entonces tenemos 8 procesos que tenemos que reportar. Los hospitales que cuando empiecen a operar estarán incluidos en los reportes. Mientras no, estarán nada más pendientes. De todas formas, aún así nosotros les vamos a dar el acceso al sistema. Quiero decir que los que ya conocemos el tablero de mando, lo hacemos en este momento por medio de Excel y nos reportan los primeros 5 días de cada mes, el mes que pasó. Entonces, ahora ya lo vamos a sustituir por un aplicativo, por un sistema. Un sistema que desarrollamos que ya tiene lo mismo también. Tiene los mismos apartados y es muy amigable.
mi intervención es para comentarles que el día de mañana el coordinador, el nuevo coordinador, el doctor Ergal Balbuena Herrera, mencionó que les dijera a ustedes, y aprovechamos la oportunidad que están todos conectados, para invitarlos el día de mañana a la capacitación, para mostrarles el sistema que vamos a utilizar del tablero de mando. Tentativamente él me dijo a las 9 de la mañana. No sé si todos podrán a las 9 de la mañana. Chetumal puede. ¿A qué horas dijo la reunión, ingeniero? Tenemos que coordinarnos. El coordinador me mencionó que sea a las 9 de la mañana. Ah, ok. Sí, porque de 12 a 2 hay una reunión, creo que con enseñanza y calidad. Ya. Hospital Soledad, enterado. Todos podemos entonces, ¿verdad? Nicolás Bravo puede. Ok. En el transcurso del día, en el chat de directores, les vamos a dar la liga para que puedan accesar, para que podamos tener la videoconferencia el día de mañana, entonces a las 9. Ahí les vamos a mostrar, pues, algunas cosas que quizá les falten por conocer los que no conocen, y les vamos a mostrar el sistema que, como les digo, es muy amigable, ¿eh? Y pues por mi parte, si no tienen ninguna otra observación, pues nos vemos a las 9 de la mañana el día de mañana. Hola, acá de Chetumal. Nosotros no tenemos tablero de mando y nos habían comentado en su momento que lo estaban elaborando ustedes y que nos lo iban a enviar cuando estuviera listo. Básicamente pues porque es diferente, ¿no? Por la cartera de servicios que tenemos nosotros en el oncológico. Y entonces pues estamos a la espera de ese tablero para que también lo podamos revisar y lo platiquemos para que quede ya al 100. Parece, doctor, si se lo mando ahorita el Excel que tenemos, que es lo mismo en el sistema, tiene los mismos indicadores, y usted nos hace sus comentarios y mañana lo podemos ver, ¿sí? Se lo mando. Sí, lo que pasa es que nos habían comentado que nuestros indicadores iban a ser diferentes, específicos para oncología, y que lo iban a trabajar ustedes. Por eso el comentario. Del Hospital de la Niñez, también lo mismo, hay muchas cosas del tablero de mando que definitivamente no van a aplicar para el Hospital de la Niñez, porque pues, los indicadores son distintos, los niños no nacen aquí, o sea, no tenemos muchos servicios que tiene un hospital general, ¿no? Entonces, también quedamos que, bueno, va a haber muchas cosas que no van a aplicar para nosotros. Sí, el tablero de mando se homologó, y los indicadores que no aplican simplemente no se llenan. Pero de todas formas, los indicadores que ustedes sugieran lo ven con el área correspondiente, con aquí del INSABI, que son los directores que diseñaron esos indicadores, ¿sí? Lo pueden platicar con ellos y los agregamos con mucho gusto al tablero de mando. Como le digo, si los indicadores no aplican en ese hospital, simplemente no se llena en esos rubros. Yo creo que es importante lo que comenta el ingeniero Hernández Alcalá, de que conozcan la nueva versión del tablero, para que en base a eso puedan ustedes hacer sus comentarios finales. Y pues obviamente hay la apertura de que se pueda ajustar con algunos indicadores específicos, ¿verdad, ingeniero? Sí, por supuesto que sí. Este aplicativo, también el Excel, ninguno de los dos. Esta herramienta más bien se puede adaptar a su hospital en particular. La ventaja que tenemos con la herramienta es que nosotros hacemos su acceso personalizado. O sea que nosotros podemos personalizar su hospital. Si ya avanzando detectamos que algunos indicadores no aplican, como usted bien lo mencionó, lo adaptamos el tablero de mando a sus procesos, a su necesidad.
Con mucho gusto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir actualizando y en el proceso nosotros vamos a ir eliminando de acuerdo a las actividades que tiene su hospital o los servicios. Ok. Bien, pues muchas gracias, ingeniero Hernández Alcalá. Vamos a concluir la sesión de telementoría del día de hoy, no sin antes recordarles que es importante que registren su asistencia en la liga de la plataforma, por favor. Estas se las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp de telementoría para que, por favor, todos registren su asistencia y participación. Nos vemos el próximo martes y seguimos en contacto con algunos de ustedes. Dígame. Sí, nada más un comentario, doctora. Sobre todo porque nos habían dado unos lineamientos al inicio del curso y es tener las cámaras abiertas. Lo menciono porque el día de hoy estuvimos con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y no supimos quién estuvo conectado. Entonces, ¿vamos a seguir con los mismos lineamientos o vamos a estar así? Nada más el comentario. Gracias. Gracias por el recordatorio, doctor. De hecho, nosotros estamos tomando nota. Recuerden que al inicio establecimos cuáles eran los rasgos a evaluar de estas sesiones de telementoría para que pudiéramos hacernos acreedores al respectivo reconocimiento o constancia. Muchas gracias por el recordatorio, doctor. Aunado a ello también hay que recordarles que... Gracias, hasta luego. Buen día a todos, bye. Muy bien. Gracias, nos vemos mañana. Buen día. Gracias. Ana, gracias.